Vine a ponerme la vacuna. No me dolió. No me dolió. Vale la pena ponérsela. Mi nombre es Jacinto Arroyo Porras, soy ATAP, lo que conocemos acá como asistente técnico de atención primaria. Soy un facilitador de la institución para llegar a las casas y poder suministrar, en este caso, la campaña de sarampión, rubiola y paperas, que es la que estamos actualmente en el país. Nosotros somos facilitadores de la vacuna y es un rol importante porque también promocionamos lo que es la salud. Costa Rica es un país muy educado en cuanto a la prevención de las enfermedades y también tenemos la bendición de un esquema bastante robusto y muy efectivo desde la niñez en la vacunación. Cada año tenemos un rezago de que no cubrimos el 100% de la vacunación. Por ello, generamos un esquema para vacunarlos a todos y en este momento le tocó al sarampión, rubiola y paperas. A nivel local hemos implementado varias estrategias para lograr alcanzar la meta. La primera sería la primera semana, la vacunación en los centros de salud, todo lo que son los EVAIS. La segunda semana vamos a visitar las escuelas para poder abarcar la población cautiva, CENSINAI, guarderías, donde hayan niños específicamente, centros de recreo. La tercera ya sería lo que es visita domiciliar casa por casa o los barridos de las comunidades, que no se quede ni una sola casa sin visitar, ni una sola casa sin tocar para preguntar por niños, hasta llegar a cumplir la meta. Ya la última opción es revisar las listas de los niños adscritos al área de salud versus los vacunados para ver quién nos hace falta para llegar a localizar esos y ver si están dentro de nosotros o se han ido para otros lugares. Buenos días. Buenos días. Yo traigo a mis hijos aquí a vacunarlos a esta gran campaña porque es de mucha importancia y para que ellos estén más saludables. Bueno, mis hijos no han tenido sarampión porque gracias a Dios están los médicos y ahora existen las vacunas. Confío totalmente. Soy pro vacunas. Me parece muy importante para prevenir enfermedades. Que lo conozcan a uno sirve un montón. Este año cumplo 17 años ya de labor para la institución. Entonces, desde que por ejemplo, yo ingresé a laborar con la institución, la comunidad de Marsella siempre ha estado a mi cargo. Entonces, yo la conozco de principio a fin. Entonces, yo te puedo decir, digamos, en muchas casas, hasta los nombres de los perros. Bueno, nuestro mayor desafío consiste en algunas personas que no creen tanto en las vacunas. Lo otro es que como Costa Rica no ha tenido casi casos de sarampión, las nuevas generaciones no conocen de sarampión, no saben lo que era, no sufrieron los casos que sufrieron nuestros abuelos y antepasados. Piensan que ya eso no existe, que está erradicado, que no se ve. Con el virus circulando en el mundo, el sarampión es una amenaza constante para niños no vacunados en caso de reintroducción. Por eso esta campaña es fundamental para brindar a los niños el escudo de protección que necesitan para mantenerlos libres de sarampión. Nuestra visión y el mayor logro que quisiéramos es que la población realmente acuda al llamado, que realmente les estamos haciendo un comunicado para mejorar la calidad de vida de la población, de los niños específicamente. Si aman a sus hijos y a su población y desean lo mejor para ellos, que al final son el tesoro más valioso que tenemos nosotros como padres de familia, así se va a vacunarse. Afepakia na la cara llega más mi toquito cámara más nico más leco puto cora con mi quimra matata chiculo matuina un tape cora la camino. La vacunación creo que para todos los costarricenses saben que es una gran herramienta en la prevención de enfermedades y por eso es que hemos conversado para alcanzar al 100% ojalá de toda esta población. Cuando yo sea grande quiero ser doctora. Cuando sea grande quiero ser biólogo. Cuando yo sea grande quiero ser profesora. Cuando yo quiera ser grande quiero ser buceador. Cuando yo sea grande quiero ser doctora.